Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Con este episodio empiezo una nueva serie sobre los libros del Antiguo Testamento y voy a hacer dos cosas. Una cosa es la introducción general que contempla el Antiguo Testamento como un libro completo y luego la introducción especial que considera cada libro. Antes de empezar quiero recomendar algunos libros. Es en inglés solamente, pero Introducción al Antiguo Testamento por Roland K. Harrison. Cubre tanto la introducción general como la especial. Otra introducción al Antiguo Testamento que está en inglés y en español por Raymond B. Dillard y Tremper Longman cubre solamente la especial. Una obra más antigua, pero todavía valiosa, es Introducción al Antiguo Testamento por Edward J. Young. Y también como complemento a estas introducciones, Evangelio y Reino por Graham Goldsworthy, que es una teología del Antiguo Testamento. La introducción general del Antiguo Testamento cubre el texto del Antiguo Testamento, la crítica textual del Antiguo Testamento, el canon del Antiguo Testamento, la historia del Antiguo Testamento, la crítica literaria, también llamada alta, del Antiguo Testamento, y la arqueología del Antiguo Testamento. Empezamos con el texto del Antiguo Testamento. El texto hebreo actual consiste de 36 libros que corresponden a los 39 libros de las versiones latinas y griegas, y también las modernas. Los judíos solían dividir estos libros en 22 o 24 libros, de esta forma: 5 en la Torá, la ley, 8 profetas, Josué, jueces, Samuel, reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y como un solo libro los profetas menores, y luego 11 escritos: Salmos, Proverbios, Job, Cánticos, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras y Crónicas. La acróstica que designa el Antiguo Testamento es Tanakh, que significa Torá, Neviim y Ketuvim. Torá, ley, Neviim, profetas, Ketuvim, escritos. El alfabeto ya estaba en uso en Siria y Palestina desde 1500 a.C. Por lo tanto, por lo menos desde el tiempo de Moisés, los hebreos eran capaces de escribir y solo utilizaban consonantes, algunas de las cuales a veces indicaban la vocalización. Se introdujeron las vocales en el hebreo después del quinto siglo después de Cristo, y el sistema en uso hoy se introdujo a finales del octavo siglo después de Cristo. Durante los 2 siglos antes de Cristo, los soferim eran los escribas encargados de la transmisión del texto del Antiguo Testamento. Su nombre refleja su práctica de contar las letras del Torá para asegurar la exactitud de las copias. Después, en respuesta a los cristianos, hubo un movimiento durante el segundo siglo después de Cristo para establecer el texto autoritativo del Antiguo Testamento, porque los cristianos estaban utilizando lo que consideraban su libro. Los escribas copiaban los libros, notando lugares donde había variantes entre los diferentes manuscritos que tenían disponibles. También dividieron los libros en versículos. Después de los escribas, los masoretas tenían custodia del texto entre los años 500 y 1000 después de Cristo. Ellos contaban los versículos, las palabras y las letras de los libros e hicieron sus comentarios sobre los variantes, así practicando la crítica textual. Su texto se llama el Masorético. Los trabajos de 2 familias de masoretas, de Ben Aser y de Ben Neftalí, se combinaron en el texto que se convirtió en el Textus Receptus de la Edad Media,
es decir, el texto recibido, el texto reconocido entre los judíos. La primera edición impresa se publicó en 1488. El primer Antiguo Testamento rabínico se publicó en 1516 o 1517, y una segunda versión se convirtió en el estándar hasta el siglo XIX. Los manuscritos más antiguos eran de aproximadamente 900 años después de Cristo. Es decir, que hubo muchos siglos entre los autógrafos, los escritos originales y los manuscritos más antiguos. Si Moisés escribió en 1500 o 1300 antes de Cristo y los manuscritos más antiguos disponibles eran de 900 años después de Cristo, hubo un lapso de más de 2000 años entre los autógrafos y los manuscritos más antiguos disponibles. Pero luego, en 1947, se empezaron a descubrir casi 900 rollos cerca del Mar Muerto, en lo que era la comunidad de Qumran. Los arqueólogos y los paleógrafos han fechado los rollos entre los años 250 a.C. hasta el año 70 después de Cristo, haciéndolos hasta un milenio más antiguos que los otros manuscritos más antiguos existentes. En esos rollos del Mar Muerto, todos los libros del Antiguo Testamento están representados excepto Esther, y los rollos contienen otros libros además. La mayoría es de pergamino, pero algunos son de papiro, pergamino de animales, papiro de plantas. Y aunque hay diferencias entre el texto masorético y los rollos del Mar Muerto, estos confirman el cuidado que los soferim, los escribas y los masoretas ejercieron en la transmisión del texto. Por lo tanto, podemos tener alta confianza en el texto del Antiguo Testamento como fiel manifestación de los escritos originales. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!